Creo en América. América hizo mi fortuna. Esta es la frase con la que da comienzo una de las sagas más icónicas del cine y mi favorita, El Padrino, con un primer plano de un inmigrante italiano, Bonasera, el cual con trabajo duro ha hecho una fortuna en contraposición a Vito, otro inmigrante italiano que ha logrado el éxito en contra de estos mismos principios, en una conversación que es una confrontación entre estas dos visiones. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, te ganabas bien la vida, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Además de introducir más conceptos importantes como el poder, marcado con el contraste de las luces y sombras en la habitación o la familia, tanto por el objeto de la petición de Bonasera como el contexto en el que lo pide, siendo este la boda de su hija Connie, marcando el contraste entre los dos mundos de Vito, su familia criminal con la penumbra de la sala y su familia sanguínea con el exterior iluminado. Esta escena es clave para entender los conceptos de los que va la saga. No desarrollaré más esta escena porque ya tiene un vídeo propio en el canal, así que bienvenidos al último vídeo del Padrino de este canal, aquel con el que cierro una saga de 9 vídeos en total, lo cual se dice pronto, en el que tras analizar los diferentes personajes principales de esta saga, responderemos a una pregunta: ¿por qué El Padrino es una obra maestra? Bienvenidos al análisis conceptual del Padrino. Vattene, figlio! No, vattene! Svegliatelo! Svegliato, piccirino! Arranca acá! Tal y como dice Bonasera, él cree en América, a diferencia de Vito, un inmigrante que llega huido de Sicilia. Y este es el punto de partida diferenciador. Vito no llega a América buscando fortuna, sino huyendo de una persecución contra su familia, siendo la llegada a América una escena potente en la que Nino Rota con su magistral banda sonora evoca primero la tristeza del inmigrante que se ve obligado a dejar su tierra atrás para cambiar el tono justo después a unos tonos esperanzadores, que van en un increchento constante mientras que los inmigrantes del barco se preparan para la llegada al país, culminando en un tono que mezcla tanto la tristeza de dejar su tierra atrás con la esperanza de un futuro mejor, mientras la cámara hace un traveling mostrándonos el rostro de estos mismos inmigrantes mientras que estos ven el motivo de su esperanza, la famosa Estatua de la Libertad, para volver otra vez a mostrar el tono triste de Vito mientras que la canción se acaba, simbolizando como para Vito esto no tiene nada que ver con el sueño de una vida mejor, sino todo lo opuesto. Vito llega a América porque le ha sido negada la suya. Su historia es un principio la de la negación del propio sueño americano, en sus valores más estrictos. Vito trabaja honradamente la tienda del padre de su mejor amigo, lo cual solo le permite vivir una situación de miseria a él y a su familia, no sirviéndole el trabajo duro y honrado para salir de la pobreza. No es como por ejemplo Tony Montana, el cual no desea trabajar en ningún momento y solo quiere ser rico, viendo una vía rápida en el narcotráfico, análisis que también tenéis en este canal. A Vito le es negada esta vía honrada, por el propio crimen organizado, ya que es primero Don Fanucci quien provoca su despido y posteriormente otro criminal, Clemenza, que por puro azar se cruza con él, siendo llamado por el crimen como una suerte del destino, y siendo su unión al crimen organizado aquello que le hace prosperar en los Estados Unidos, siendo esta temática cada vez más recurrente. Entre más despiadados y amorales sean los Corleone, mayor es su ascenso, contraviniendo los principios del sueño americano de trabajo duro. Esta idea tiene su máximo culmen en la segunda entrega, con un Michael Corleone, el cual tras mandar asesinar a una prostituta para extorsionar a un senador rebelde a sus intereses, logra expandirse en el sector del juego, además de una influencia importante para liberarse del castigo en el juicio mediático contra él, al punto de que en el comienzo de la tercera entrega, Michael Corleone es uno de los máximos magnates del país, también en la esfera legal. Pero precisamente en la tercera entrega vemos como todo este largo camino no ha servido para nada, ya que toda la fortuna que tanto Vito como Michael han construido durante décadas no ha impedido el destrozo de su familia, siendo este el culmen de la negación del sueño americano, primero negando el motivo de llegada ya que Vito no busca un futuro mejor sino que huye del suyo propio, con la negación del ascenso por el trabajo honrado sustituyéndolo por la violencia y el crimen, y por último negando la conclusión del triunfo final característico del sueño americano ya que Michael lo acaba perdiendo todo. Mi padre no es diferente a cualquier hombre poderoso. Es un hombre responsable de otros muchos, igual que un senador o un presidente. ¿Cómo puede ser tan ingenuo? ¿Por qué? Los senadores y los presidentes no matan a nadie. Oh, ¿quién es el ingenuo? ¿Qué? El poder es otro de los temas centrales del Padrino. Esto, como no podía ser de otra manera, se muestra en la primera escena, tras un tira y afloja lleno de hipocresía por parte de Vito y Bonasera, en el que se discuten temas como el honor, la justicia y la amistad. Bonasera, Bonasera, ¿qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces, porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y así te temen. Bonasera se somete ante él para que aflore la verdadera naturaleza de este baile de máscara. Algún día, y puede que ese día no llegue, acudiré a ti para que me hagas un favor. Pero hasta entonces, amigo,
Acepta mi justicia como un regalo el día de la boda de mi hija. Vito se mete en el bolsillo al funerario como hace con todo el mundo, favor por favor, estableciendo una red clientelar. En la propia boda podemos ver cómo Vito Corleone, el patriarca de la familia, atiende favores a la comunidad, gente humilde que en un principio no le retorna un beneficio, como cuando intercede por Enzo, pese a que toda la situación le esté resultando tediosa, o en la propia secuela cuando intercede por una anciana desahuciada ante el señor Roberto, cumpliendo con el principio de Tomás Maquiavelo. Un príncipe debe tratar de ser amado como temido en la misma medida. Un amor que tiene retorno, ya que tras sobrevivir a su intento de asesinato, vemos como el bispo Enzo se queda junto a Michael en el hospital cuando se entera de que quieren atentar contra el padrino, jugándose la vida junto al hijo menor, fingiendo ser un sicario para amedrentar a los asaltantes, siendo su única motivación el mero agradecimiento. Lo que me lleva directamente a la siguiente cuestión, la cual es la ilusión del poder. En Juego de Tronos, Varys le decía a Tyrion cómo el poder es una mera ilusión que reside meramente donde la gente cree que está. Esto se puede ver en la misma escena del hospital. Ni Michael ni Enzo van armados, simplemente fingen estarlo, es una ilusión, siendo motivo de sobra para disuadir a los asaltantes. Este concepto lo vemos en dos enfrentamientos, primero entre Vito y Fanucci y el siguiente entre Michael y las otras 4 familias, siendo estas diametralmente opuestas la una a la otra. En el enfrentamiento entre Fanucci y Vito podemos ver cómo el patriarca de los Corleone identifica esta ilusión de poder en Fanucci, en contraste con sus amigos y compañeros de banda Tessio y Clemenza. Fanucci es temido, siendo este el sustento de su poder, pero un temor irreal, siendo incapaz de imponerse a nadie. Primero vemos cómo intenta cobrar la extorsión al dueño del teatro sin éxito, pese a que este tenga el dinero para pagarle, solo siendo capaz de lograrlo cuando agarra a la hija de este y amenaza con matarla. Sabedor de esto, una vez que empieza con sus negocios criminales, vuelve a aparecer Fanucci para intentar extorsionarle. La gente mi dice che tu e amici tuoi che state ricchetti. Ha rubato vestiti e non me ne mandate neanche uno. E che rispetto tocca? Rispetta, per non come a me. Ma io, guarda che se gli spiriti vengono a casa e le famiglie vostre in galera andate a finire. Y Vito le pone a prueba. Ma quei soldi io la devo spartire con gli amici miei. Prima devo parlare con ellos. Devi dire agli amici tuoi che voglio sapere soltanto se si sono stancati a campare. Viendo cómo este no es capaz de imponerse, porque recordemos que el concepto de extorsión es contrario al concepto de elección. De todas maneras, Vito, como buen príncipe maquiavélico, es prudente y no lleva a cabo acción alguna sin estar totalmente seguro. Por ello, cuando toca reunirse para pagarle, decide ponerle a prueba una última vez, no dándole lo que debía pagarle y soltando excusas evidentes para medir su reacción. Sono a corto di moneta. Chissà l'anticipo, resto viene preso. Ma l'assassinante de tempo. La reacción de Fanucci es tratar de contratarle y hacer que trabaje para él en lugar de imponerse. Stavolta non te taglia la faccia. Momento en el que se condena, ya que deja claro a Vito que no tiene un poder real, tal y como podemos ver cuando Vito persigue por las azoteas a Fanucci, mientras que este se da un baño de masas en la festividad de Semana Santa, alardeando de esta ilusión que se acabará muy pronto. Todo esto que acabo de comentar lo tenéis en el vídeo que le dediqué específicamente a Vito Corleone, mucho más desarrollado. En cambio, en el enfrentamiento de Michael con las otras 4 familias, la situación es opuesta. Los Corleone, a diferencia de Fanucci, tienen una fuerza real, pero están en un declive y una situación de fuerzas totalmente desfavorable tras el asesinato de Sonny en el peaje. Y con una guerra que les ha dejado totalmente menguados, a diferencia de su oponente Barsini, el cual ha atacado a los Corleone usando a Solozzo y a Tartaglia en una guerra proxy a la que no se ha visto desgastado. Es por ello que tanto Vito como Michael, sabedores de que vendrán a por ellos, idean la estrategia con la que salir de este apuro, con un principio que no es de Maquiavelo, pero sí de Sun Tzu, y que se recoge en su libro El arte de la guerra. Cuando seas débil, aparenta fuerza. Cuando seas fuerte, aparenta debilidad. Y si bien he dicho que están en su peor momento, y es cierto, tiene la fuerza suficiente para contragolpear, si sus enemigos bajan la guardia, claro. Intenta pensar como piensan los que te rodean. Con esta base todo es posible. Es por ello que lo primero que hace Michael es ordenar a Tessio y Clemenza que no se refuercen ante el avance de Barsini en su propio territorio, que lo dejen estar, sabedores de que uno de estos 2 capos a fuerza mayor acabará traicionándolos, siendo esta traición vaticinada por Vito. Te hablé de esa entrevista con Barzini. Ese es el traidor, no lo olvides. En este caso la de Tessio. Barsini quiere una entrevista. Dice que podemos arreglar nuestras diferencias. No habrá ningún peligro. Será en mi territorio. Aquel elemento que hace confiarse a sus enemigos. Ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Y que bajen la guardia, cosa que no hubiera ocurrido con un alarde de fuerza, ocurriendo los asesinatos en el bautismo de fuego, lo cual marca otra diferencia con Vito, que si bien era amado y temido a partes iguales, Michael solo será temido, siendo esto en un principio consecuencia directa de la posición de debilidad en la que toma la familia. Los príncipes nuevos, por la debilidad de su posición, no pueden escapar a la fama de crueles si quieren conservar sus reinos. Un temor en exceso que tornará en odio, ya que ejerce un exceso de poder constantemente, como cuando mata a Carlo.
tornando en traidores a sus allegados más cercanos. Pero sobre todo el padrino demuestra el doble filo del poder. La voluntad sin poder no es más que temeridad, pero poder en sí mismo es pura contradicción. Tanto Michael como Vito ansían aumentar su poder en aras de un bien mayor, como un fin en sí mismo. Lo cual nos lleva a hablar otra vez de la banda sonora y de Nino Rota, ya que el tema principal de la película identifica al padrino con un vals, siendo su sonido circular una metáfora de la faceta criminal de la familia Corleone y los crímenes en los que se ven envueltos. Cada vez que acaba el vals, este vuelve a empezar de nuevo, con una mayor intensidad, en un incremento constante que es reflejo de cómo los Corleone cada vez se ven más involucrados en este mundo, siendo un vals triste y melancólico precisamente porque cada vez que la familia asciende en el poder, lejos de lograr una posición más segura, obtienen lo opuesto. Esto simbolizado en la comunión con Anthony en la segunda entrega. Michael busca afianzar su poder haciendo tratos con otro criminal como Hyman Roth para entrar en un sector legal como el juego, con el propósito de asegurar a la familia una posición legal, cayendo en una contradicción. Esto lo veremos visualmente en una escena simple, pero que me parece maravillosa. Michael trata de calmar a una inquieta Kate mientras que bailan en la fiesta de la comunión de su hijo, mientras que asegura a esta que los Corleones serán legales en muy poco tiempo, justo para después ver cómo Michael, quien es quien lleva el mando de la familia y también dirige el ritmo del baile, conduce a ambos progresivamente a la oscuridad, contradiciéndose, justo para que poco después, la consecuencia directa de intentar lograr más poder para asegurar a su familia sea un intento de asesinato contra la misma, siendo el poder durante toda la saga un puñal de doble filo. Pero nunca pensé que fueras tú. Contigo tenía otros proyectos, Michael. No ha habido tiempo, Michael. No ha habido tiempo. Lo conseguiremos, papá. Lo conseguiremos. El comienzo de la primera y segunda parte del Padrino son superficialmente muy similares. Ambas son celebraciones familiares. Una es la boda de Connie, mientras que la otra es la comunión de Anthony. Pero tras esta fachada podemos ver diferencias muy marcadas. No solo el emplazamiento es diferente, ya que en lugar de Nueva York, ahora viven en Nevada. La más obvia es el proceso de americanización que han sufrido los Corleone. El jolgorio, la espontaneidad y el folclore italiano de la boda se ve sustituido por una fiesta de gala y etiqueta norteamericana, donde todo el mundo está sentado para ver el espectáculo, viéndose las raíces sicilianas totalmente difuminadas. Esto se puede ver mediante Frank Pentangeli, el cual no para de quejarse de esto, siendo el culmen cuando intenta que la banda de música de la comunión toque una tarantela. Da profesores y ninguno italiano, acá con la tarantela. Questa è una porquería americana, musici de merda, de merda. Y esta se ríe de él, provocando una carcajada general en el público. Todo lo contrario a la boda de Connie, donde tocan canciones folclóricas italianas como C'è la luna, en las que canta incluso la matriarca de los Corleone. La boda era una celebración familiar sincera, donde Vito atendía peticiones para establecer sus redes clientelares, tal y como hace con Bonasera y Enzo, pero dejando de lado a los negocios criminales, ya que decide posponer la reunión con Solozzo en lugar de entrevistarse con él en la misma boda. Michael, en cambio, es lo opuesto, un hombre de negocios que emplea una celebración familiar como un medio, ejerciendo su mujer de relaciones públicas, negociando la participación en el juego o cruzando una línea roja de su padre, reuniéndose con Johnny Ola para tratar asuntos criminales, y haciendo esperar a Connie, su propia hermana, para reunirse con él, siendo esta la última, justo lo opuesto a lo que hizo Vito, que nada más llegar su ahijado Fontaine lo atiende inmediatamente. El comienzo de estas dos películas sirve para marcar estas diferencias, pero sobre todo para definir cómo el legado que Vito le deja a Michael es cada día más difuminado, y es que la tragedia de Michael Corleone es a la vez la historia de la negación del legado de su padre, de principio a fin. Ya en la primera instancia, en la boda de Connie, le vemos con un uniforme militar, justo lo opuesto a lo que deseaba su padre para él, marcando diferencias con Sonny, por ejemplo, el cual tiene una esposa siciliana, mientras que Michael tiene una novia norteamericana, además que el mismo reniega de la forma de vida de su familia. Así es mi familia, que yo no soy así. Esto irá cada vez a más. Los planes de Vito para Michael no involucran su entrada en el mundo criminal, siendo la entrada de este una mezcla entre destino y la voluntad propia, volviendo a negar el legado de su padre al matar a Solozzo y confirmar su destino dentro del mundo criminal. Para una vez que muere Sonny y Vito, sabedor de que está viviendo sus últimos días, le legue a Michael la continuación directa del trabajo de su vida, cual no es solamente el mando de la organización, sino el motivo por el que empezó en el crimen, la defensa de su familia, en un bautismo que cierra de forma sublime la sucesión entre Michael y su padre. En la primera entrega, Vito es llamado padrino, tanto por su rol de protector de la familia como por el lazo que tiene con Fontaine, de una manera retorcida, ya que la manera de ser un buen padrino es colocar una cabeza de caballo en la cama de un productor de cine.
Michael también se convierte en el padrino en todos los aspectos, primero como el líder de la familia y protector, pero también como el padrino del hijo de Connie, siendo el bautizo de esta el suyo propio, siendo la primera ruptura del legado de su padre, ya que este comete un asesinato que su padre no hubiera aprobado, el de Carlo, ya que pese a todo le considera parte de la familia y le protegía, esperando Michael a la muerte de su propio padre para poder ajustar cuentas con él, Hola, Carlo. matando al padre del hijo del cual es padrino. Culminando una retorcida sucesión. Pero esto es mucho peor en la segunda entrega, en la que Michael, en su obsesión por la venganza y el poder, desatiende y destroza a su familia, primero desterrando a Kate, pero sobre todo en un final diametralmente opuesto al de la primera entrega, en el que mata a los enemigos de los Corleone, ya que en este Michael culmina asesinando a su propia familia. De las 4 personas que mueren al final de la entrega, solo es un enemigo, Hyman Roth. Pentangeli es ordenado que se suicide a través de Tom, siendo este un hombre leal a la familia, especialmente a su padre, que es usado sin piedad como un peón por Michael en su guerra contra Hyman Roth, causándole en el proceso casi la muerte. Luego tenemos a Rocco, uno de los mayores hombres de confianza, el cual es mandado a asesinar a Hyman Roth en una misión suicida, prefiriendo matar a un enemigo enfermo que ya no es una amenaza y que está moribundo, a una costa de sacrificar a un hombre leal. Pero lo peor llega con Fredo, el cual le traiciona engañado por Hyman Roth. Tenéis un vídeo específico de su tragedia, por cierto, siendo lo peor de todo de que Michael sabe de su inocencia. Él mismo reconoce que Fredo es un idiota. Fredo tiene un gran corazón, pero es débil y estúpido. Sabe que ha sido engañado, y aún así todo finge que le perdona para mandarle a asesinar. También tenéis un vídeo de Michael Corleone en el que analiza su corrupción en la segunda entrega. El epílogo es una forma de justicia poética. Michael, tras destrozar a su familia, trata en el último momento de enmendarlo todo y de salvar el legado de su padre. Pero el pasado retorna y todas las decisiones de su vida culminan en la muerte de su hija Mary en sus brazos, muriendo solo por las consecuencias de sus actos, siendo la confirmación de la negación del legado de su padre. Este canal te necesita. Dale like y haz un comentario para que el algoritmo de YouTube promocione más el vídeo y seamos más gimnastas mentales. Con tu ayuda podré seguir divagando de muchos temas y suscríbete si no lo estás para enterarte de todas las novedades. Y ahora seguimos. ¿Vives con tu familia? Sí, claro. Bien, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. La apertura del padrino con la boda de Connie deja claro la importancia de la familia en esta saga, pero sobre todo la idea retorcida y contradictoria de la misma, empezando por el que el propio Vito decida convertirse en un criminal de alto nivel para tratar de protegerla, poniendo una diana a todos los miembros de su familia, lo cual acaba ocurriéndole a Sonny, al cual le llenan de plomo. El padrino humaniza al extremo unos personajes a los que disocia de su faceta criminal, mostrándonos su faceta familiar y dinámicas de una manera cercana, entremezclándolas de una manera retorcida y hermosa a la vez, como cuando Clemenza enseña a Michael cómo cocinar unos espaguetis con carne. Ven aquí con Clemenza, aprende algo. Quién sabe si algún día tendrás que guisar para 20. Primero echas un poco de aceite de buena calidad, luego fríes un ajo y después echas bastante tomate. Hagas todo procurando que no se agarre. Echas luego tus salchichas y tus albóndigas y añades vino. En un contexto en el que tras el intento de asesinato a Vito, los Corleone están en pie de guerra, y Clemenza, el capo más leal de la familia, está cocinando para un batallón entero de hombres listos para salir a matar a alguien. De hecho, las propias motivaciones son totalmente humanas y con las que cualquiera puede empatizar. Michael se mete de lleno en el mundo del crimen por el amor que profesa su padre, cometiendo un asesinato a sangre fría y en público por ello. Y la película no escatima en ponernos un primer plano de Marlon Brando cayéndole una lágrima cuando su hijo le dice que está con él, que le va a proteger y que no le va a abandonar. Volviendo con Clemenza cuando Michael se ofrece para asesinar a Solocho y McCluskey, siendo este quien le enseña a disparar, y lo hace con una cercanía y un cariño como la de un tío. Dejas caer el brazo y sueltas el arma. Y no olvides escapar deprisa, pero sin correr. Ellos tendrán miedo de ti y créeme, no debes temer nada. Como aquel tío que en lugar de enseñarte a anudarte una corbata o te lleva a las actividades extraescolares, te enseña a matar a 2 personas a sangre fría y a bocajarro. Y además, te muestra cómo está orgulloso de ti por ello. Mike, sabemos que lo harás. Estamos orgullosos de ti. Tu padre también. Es esta idea tan retorcida de las ideas familiares que la cubre de un misticismo y belleza extraña, pero a la que tampoco se le caen los anillos para explorar las contradicciones de la misma. Vito es un padre indulgente, más parecido a un abuelo con sus nietos que un padre con sus hijos. Malcria Sonny o le da puestos de responsabilidad a Fredo, piensa que no sea capaz y sea un potencial desastre, porque es su hijo y no quiere dejarle a un lado, pero luego no tiene el menor problema en que Carlo pegue a su hija Connie, ya que para Vito la familia es patrilineal. Por lo tanto, Connie, pese a ser su hija, tras la boda es una pizzi, y ya deja de ser asunto suyo, pero aún así vuelve a rizar el rizo cuando Tom le pregunta si Carlo debería tener algún puesto de importancia dentro de la familia, a lo cual Vito se niega porque no es de la misma familia, pero aún así, cuando todo el mundo sabe de la responsabilidad de Carlo en la muerte de Sonny, este le sigue apoyando como su hijo político, siendo el amor de Vito a su familia contradictorio y retorcido. Pero de esta faceta no se libra nadie. Sonny le pega una tremenda golpiza a Carlo porque este pega a su hermana, pero a su mujer le pone una cornamenta del tamaño del coloso de Rodas y se queda tan contento, haciéndolo literalmente su cara y sin disimular un solo ápice. O Michael, el cual le habla temeroso a su madre en la segunda entrega, sobre la posibilidad de que pierda a su familia, pero poco después no tiene reparo alguno en mandar matar a su propio hermano. Esto es enfermizo, es contradictorio y es maravilloso a la vez.
Aquí se nos protege a 90 millas como socio un gobierno amigo. Somos más fuertes que haceros usar. Esta frase que Herman Roth le dice a Michael Corleone es una frase contextual que otro mafioso judío, Meyer Lansky, le dijo a su amigo también mafioso Lucky Luciano, referenciando la famosa reunión que hubo de la mafia estadounidense con el gobierno de Fulgencio Batista en La Habana, para expandir el juego en la misma hasta que llegó la Revolución Cubana. Y es que El Padrino en sí mismo es una interpretación bastante libre de una historia real, una interpretación en la que cada película han ido progresivamente perdiéndole el miedo a referenciar a sus alter egos reales. En la primera película tenemos a Johnny Fontane, personaje muy importante en los libros que pierde peso en la película, debido a la petición de Frank Sinatra, ya que este le lloró a sus amigos mafiosos para que recortaran el peso del personaje, ya que Fontane es una referencia directa a él. Pero aún así, El Padrino referencia a hechos reales de una manera bastante libre y creativa. Johnny Fontane aparece en la boda de Connie para pedirle ayuda a Vito, ya que su carrera está en declive y un magnate de Hollywood no le da el papel en una película que necesita para revitalizar su carrera. Así que, tras acomodarle la cara, Vito envía a Tom para negociar con este, tras lo cual vemos la famosa escena de la cabeza del caballo. La película a la que hace referencia es De aquí a la eternidad, en la que Sinatra logró un papel por mediación del crimen organizado, o la historia que Michael le cuenta a Kate también es cierta. Cuando Johnny empezaba su carrera, su director de orquesta le hizo firmar una exclusiva aprovechando su inexperiencia. Y como su carrera fue de más a más, él quiso liberarse. Mi padre le hizo una oferta que no pudo rechazar. ¿Qué oferta? Luca Brasi le apuntó a la cabeza y mi padre le dijo que podía elegir entre sus sesos y su firma al pie del contrato. Y tiene un símil con la realidad. Todos los personajes del Padrino están en mayor o menor medida basados en personajes reales, como el ya mencionado Herman Roth, como Meyer Lansky, u otros como Moe Greene, como Bugsy Siegel, o Joe Sasa como una mezcla entre Joe Colombo, Joe Gallo y John Gotti. Y la referencia a este último mafioso es bastante audaz, ya que este en esa época estaba en activo y era un personaje muy polémico. Y además que la mística de la mafia y el conocimiento general del público en términos como Don, consigliere, caporegime, soldado y todo el folclore mafioso son en parte general a estas películas. Las referencias son casi inabarcables, siendo El Padrino una radiografía libre de la historia del crimen estadounidense. Muchas gracias a todos por haberme seguido en este viaje en el que analizo mi saga favorita, El Padrino, a lo largo de 9 vídeos. Para mí, este es el final del trayecto, ya que creo que he dado todo lo que podía haber dado. Unos análisis que me han servido para ver con otros ojos y en mayor profundidad unas películas a las que he vuelto en innumerables ocasiones. En un tiempo, subiré un vídeo único con todos los vídeos del Padrino que he publicado hasta ahora en una compilación. Gracias por aceptar esta oferta que no podías rechazar. Y me despido haciendo mía otra frase del Padrino. Puede que algún día, y puede que ese día nunca llegue, acuda a ti para que me hagas un favor. Hasta entonces, acepta estos vídeos como un regalo en el día de la boda de mi hija.